A continuación, Esta es mi historia, la de una mujer indefensa en la Armada. una oficial naval declara la existencia de una tapadera y amenaza con hacerla pública. Dentro de poco tendré suficientes pruebas y las enviaré a los medios para que puedan hacer algo. Pero antes de que eso ocurra, aparece muerta. Según algunos, a manos del hombre al que acusa de violación. Había algo que no me cuadraba. Me dio la sensación de que podía ser un montaje. ¿Podrán los de criminalística separar realidad de ficción? La cinta es alucinante. Da miedo, es como si estuviera prediciendo su propia muerte. Tras un duro y largo día de trabajo como controladora aérea en una de las bases aeronavales más grandes del mundo, Elise McDessie fue a cenar con su marido a un restaurante italiano de Virginia Beach. Eddie McDessie trabajaba en el sector informático. Se encargaba de realizar contratos y algunos de ellos fueron para la Armada de los Estados Unidos. Así fue como conoció a Elise McDessie. Poco después de las 9 de la noche, la pareja regresó a su casa y allí había alguien esperando por ellos. Cuando Eddie volvió en sí, tenía las manos atadas a la espalda y vio a su mujer atada a la cama mientras un hombre la violaba y la apuñalaba. Eddie logró soltarse como pudo y sin dudarlo cogió la pistola que guardaba en la mesilla de noche y disparó al agresor. Después llamó a emergencias. Pero el intruso no había muerto. El agresor se puso en pie y se abalanzó sobre Eddie blandiendo el cuchillo. Eddie volvió a disparar. Cuando llegó la ambulancia, Elise aún vivía. Le habían remangado el vestido y quitado las medias. Había recibido múltiples puñaladas en el pecho y le habían hecho un corte enorme en la garganta. Intentaba hablar. Creían que querían decirles algo, pero no le salían las palabras. Y antes de que nadie pudiera ayudarla, falleció de camino al hospital. El agresor fue identificado gracias a su carnet de conducir. Quincy Brown, de 37 años. Se había caído al suelo sobre sus piernas, de espaldas, y se veían las marcas de 3 balazos sobre el pecho. Quincy trabajaba con Elise en la base aeronaval de Oceana. Quincy Brown, militar, trabajaba bajo el mismo mando que Elise. Así que no fue un crimen al azar. Algo había pasado entre ellos para que acabaran en la misma habitación, y ninguno de ellos saliera con vida. El marido de Elise, Eddie, recibió atención médica y poco después el alta. Por muy extraña que resultase su versión de los hechos, las pruebas encontradas en el escenario del crimen la apoyaban. En la planta de abajo había restos de comida italiana esparcida por el suelo. Los cables eléctricos con los que habían maniatado a Eddie estaban en la habitación. Bajo la mano derecha del agresor encontraron el cuchillo con el que mataron a Elise. Y Eddie le dio a la policía una cinta de vídeo que Elise había preparado antes de morir. En ella hacía unas extrañas declaraciones en contra de sus superiores. Declaraciones que quizá la Armada no quisiera hacer públicas. Elise y Eddie McDessie llevaban 5 años casados. Vivían en un apartamento fuera de la base militar y no tenían hijos. A Elise le encantaba trabajar para las Fuerzas Armadas. Ella siempre había querido ser controladora aérea, un trabajo duro, sobre todo para las chicas. Creo que si hubiera tenido más tiempo, habría sido muy buena en ello. Quincy Brown, el hombre que encontraron muerto de varios disparos en la habitación de los McDessie, no presenta antecedentes por agresión. Quincy llevaba más de 19 años en la Armada. Estaba casado y tenía un niño, pero no tenía antecedentes de ningún tipo. Quincy Brown trabajaba con Elise en la base aeronaval. Todo el mundo nos contestó lo mismo, que el carácter de Quincy no pegaba en absoluto con una conducta agresiva. Al parecer era todo lo contrario. Pero los hechos no podían negarse. El examen médico pertinente reveló que sí había habido acto sexual. Y la prueba del ADN confirmó que se había tratado de Quincy Brown. Bajo su cuerpo apareció un cuchillo cubierto con la sangre de Elise. ¿Qué llevó a Quincy a cometer un asesinato?
Eddie Makdessi creía saber la respuesta. Dijo que su mujer había grabado un vídeo antes de morir y entregó la cinta a las autoridades. Acoso sexual, agresión sexual y violación. Esta es mi historia, la de una mujer indefensa en la Armada. La cinta de vídeo que grabó Elise es lo más desconcertante con lo que me he encontrado en mis 20 años de carrera. Es alucinante, da miedo. Es como ver a una mujer que te habla desde su tumba. Elise describió una historia de terror. Desvelaba que los altos mandos encubrían casos de abusos sexuales. 3 semanas después, tras intentar evitar el acoso sexual, me violaron en el baño de mujeres. No dudó en volver a amenazarme y me dijo: no podrás demostrar nada, así que mantén la boca cerrada si no quieres que tú y tu marido salgáis heridos. Es una confesión en toda regla, como si fuera un diario de todas las cosas horribles por las que tuvo que pasar. Tengo una lista de nombres que he guardado en una caja de seguridad a mi nombre. La policía solicitó una orden judicial para poder acceder a los documentos de Elise. El nombre de Quincy Brown aparecía en la lista de agresores. Elise mencionaba un total de 5 hombres que según ella la habían violado estando de servicio. Había llegado el momento de llamar al Servicio de Investigación Criminal Naval. Era nuestro deber. Habían fallecido 2 de sus miembros. Este servicio de investigación interrogó a los otros 4 hombres de la lista de Elise. Todos ellos negaron las acusaciones. Ella había acusado a 4 de los mejores hombres que yo haya conocido jamás, a 4 de los mejores con los que yo haya trabajado, 4 padres de familia honrados y respetables. Nancy Simpson era una de las amigas de Elise, pero también su supervisora. Sabía que eran algo brutos, pero Elise no me habló jamás de que la habían acosado sexualmente en el trabajo. De haber sucedido, estoy segura de que me lo habría contado y yo jamás lo hubiera encubierto. Pero Eddie Makdessi estaba indignado. Para él las pruebas eran concluyentes. Eddie cree que Quincy Brown fue hasta su casa para hacerla callar y que no le contara a nadie lo que estaba pasando en la base. Eddie añadió también que Quincy formaba parte de una gran conspiración que se extendía hasta las más altas esferas de la Marina. Como prueba de ello, Eddie resaltó que hacía poco tiempo a Elise la habían degradado en su puesto. Según su marido, como represalia por haberse quejado de acoso sexual. Eddie declara que interrumpieron su formación y que la reubicaron en otro puesto. Dice que no solo era víctima de los agresores, sino también de algunos altos cargos a los que había confesado lo ocurrido. Pero la policía empezó a encontrar incoherencias en las declaraciones de Eddie. Según los informes del teléfono móvil de Quincy Brown, este había llamado a casa de los Makdessi a las 9:36 de la noche el día del asesinato. Sin embargo, la versión de Eddie afirmaba que los había atacado a las puertas de su apartamento sobre las 9. La llamada duró 2 minutos y 10 segundos. No es normal que alguien llame antes de ir a casa de alguien a quien pretende violar y matar. En el cuchillo que encontraron bajo la mano de Quincy Brown, el que se usó para matar a Elise Makdessi, no aparecieron huellas de Quincy. Y en su camisa tampoco había manchas de sangre de Elise. No hay restos de sangre de Elise en la ropa de Quincy. ¿Cómo iba a matarla de esa manera sin mancharse de sangre? La noche previa a su asesinato, Elise Makdessi compró la pistola con la que mataron a Quincy Brown en una tienda de deportes de Virginia. Había algo que no me cuadraba. Me dio la sensación de que podía ser un montaje. Pero, ¿quién quería a Elise Makdessi y a Quincy Brown muertos? ¿Y por qué? En el vídeo que grabó poco antes de morir, Elise Makdessi afirmaba haber sido víctima de agresión sexual por parte de 5 compañeros de trabajo de la base aeronaval de Oceana. En la cinta aseguraba que informó de los incidentes a sus superiores y que estos habían hecho caso omiso, por lo que amenazó con hacerlo público. Dentro de poco tendré suficientes pruebas y las enviaré a los medios para que puedan hacer algo.
Pero la Armada negó que Elise Macdessie hubiera puesto alguna denuncia al respecto, y mucho menos 5. Yo era su superior inmediata, y mi superior es una mujer aún más fuerte que yo. Ninguna de nosotras recibió información alguna al respecto, y cualquiera de las dos habría actuado inmediatamente de haber sido el caso. Uno de los nombres que aparecían en la lista de Elise era Quincy Brown, el hombre que apareció muerto de varios disparos en su casa. Eddie, el marido de Elise, declaró que Quincy le había golpeado hasta dejarlo inconsciente y que habían matado a Elise para que las alegaciones sobre las violaciones no salieran a la luz. La policía no estaba tan segura. Para descubrir la verdad tendrían que analizar a fondo la única prueba real, el escenario del crimen. Queríamos al mejor. Necesitábamos a alguien que viera lo que nosotros no éramos capaces de encontrar. La policía de Virginia Beach llamó a Ross Garner, un especialista en escenarios de crímenes muy famoso en todo el país. Fue bastante difícil por su complejidad, y hasta que recibimos los resultados de las pruebas del ADN, nada parecía tener sentido. Es cierto que algunos de los aspectos analizados en el escenario del crimen apoyaban la versión de Eddie. Cuando Ross se fijó con más detalle en algunas de las fotos del escenario del crimen, se dio cuenta de que había cosas que, sin embargo, la contradecían. La autopsia mostró que el primer disparo alcanzó el corazón de Quincy. En casos como ese, la sangre sale a borbotones de las arterias en forma de chorros con mucha presión. Son muy fáciles de identificar. Esas masas de sangre se crean porque la sangre sale a borbotones, con mucha presión. En esos casos las manchas son de forma elíptica. Eddie afirma que cuando vio que estaban atacando a su mujer, él cogió una pistola de la mesilla de noche y disparó a Quincy Brown mientras se abalanzaba sobre él. Sin embargo, las manchas de sangre y las fotos del escenario del crimen mostraban que Quincy Brown estaba mirando hacia otro lado. No hay indicios de ningún tipo de que Quincy estuviese de pie cuando la herida grande empezó a sangrar, o de que estuviese mirando en dirección a la mesilla de noche. Las manchas de sangre de la alfombra nos indican que Quincy ya estaba arrodillado cuando recibió el primer disparo y que en ningún momento cambió de posición. Han elaborado una primera hipótesis en la que Eddie Macdessie forma parte de un entramado criminal. Primero, convenció a su esposa para que grabara la cinta de vídeo y escribiese un papel en el que denunciara por violación y agresión sexual a 5 compañeros de trabajo. El plan consistía en presentar una demanda contra la Armada. Eddie Macdessie mencionó a varias personas que el asunto del acoso sexual que su mujer estaba sufriendo en la Armada sería más sonado aún que el de la Marina en el caso Tailhook, donde una civil interpuso una demanda por acoso sexual recibiendo una indemnización considerable. Elise habría sido partícipe voluntaria de la trama. Es obvio que ambos tenían un plan. Da la impresión de que habían tramado todo entre los dos, entre Eddie y Elise. Para dar consistencia a su caso, engañaron a uno de los hombres que aparecía en la famosa lista, Quincy Brown. Consiguieron que fuera hasta su casa y se acostara con ella con la intención de denunciarlo después por violación. Solo así conseguirían muestras de ADN para confirmar su versión. No forzaron a Quincy a entrar en la casa. Entró allí por voluntad propia y también voluntariamente se acostó con Elise. La policía cree que Eddie tenía pensado desde el principio matar a Quincy cuando el acto sexual hubiera terminado. Lo que no saben es si Elise estaba al corriente de sus intenciones o no. Elise y Eddie compraron la pistola en Hampton, Virginia, la noche antes de los incidentes. No sé si Elise era partícipe de la idea de matar a Quincy, no lo sé. ¿Y por qué Eddie mató también a su mujer? Eddie había firmado un seguro de vida para Elise de $500,000, menos de un mes antes del incidente. Es mucho dinero para el seguro de vida de un marinero que no tiene mucha familia. No gana mucho dinero y no tiene un gran patrimonio. Entre eso y los $200,000 del seguro de vida de la Armada, Eddie se hizo con una gran cantidad de dinero. De los 7 pecados capitales, la avaricia es mi favorito. Este hombre adoraba el dinero. Estaba dispuesto a sacrificar a gente inocente por $70,000.
con los que podía vivir bien en el futuro. Sobre todo si podía cargarle el muerto a Quincy Brown. Tiene mucha sangre fría. Paradójicamente, Elise le ayudó a trazar, organizar y llevar a cabo su propio asesinato. Lo único que cambió fue que a Elise la traicionaron y resultó una víctima más en el proceso. El plan de Eddie fue casi perfecto. Basándose en las pruebas científicas, los fiscales creen que Eddie McDessie es el responsable de las dos muertes. La de su esposa Elise y la de Quincy Brown. Creen también que la historia comenzó como un timo de acoso sexual contra la Armada. Elise McDessie grabó un vídeo y elaboró una lista en la que incluía el nombre de 5 hombres que supuestamente la habían acosado y agredido sexualmente, además de violarla, cuando estaban de servicio en la base aeronaval en la que trabajaban. A pesar de lo dicho en la cinta, la Armada niega que Elise hubiera presentado cargos contra esos hombres. ¿Acoso sexual? Agresión sexual y violación. Pero Eddie y Elise necesitaban pruebas científicas. Por eso invitaron a uno de los hombres de la lista, Quincy Brown, a pasarse por su apartamento para hacer un trío. Elise quería denunciar a Quincy por violación. Y de esa manera su demanda contra los 5 hombres saldría a trámite. La noche del crimen no se produjo ningún altercado a las puertas de la casa. Cuando regresaron del restaurante, Quincy llamó sobre las 9:36, posiblemente para confirmar la cita. ¿Diga? ¿Sigue en pie lo de esta noche? Vale, sin problemas. Hasta ahora. Dice que estará aquí en 15 minutos. Vale, manos a la obra. La policía cree que Eddie ató a Elise a la cama para ir allanando el terreno. Quincy Brown pensaría que formaba parte de una fantasía sexual. La policía, que había sido una agresión muy violenta. Cuando llegó Quincy, traía un preservativo en el bolsillo. Puede que luego lo disuadieran de utilizarlo, aunque nunca lo sabremos. Adelante. Yo hoy me relajaré y os miraré. Cuando hubieron acabado, Eddie se sacó de la manga su primera traición de la noche, la de Quincy Brown. Creo que ya hemos acabado. Entras en mi casa, me golpeas, violas a mi esposa. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Le acusaron de irrumpir en el apartamento y violar a Elise. No está muy claro si ella sabía que Quincy moriría esa noche. Desátame ya, Eddie. Lo que sí que no sabía era que Eddie también iba a traicionarla a ella. Eddie lo preparó todo para que pareciera que Quincy había entrado a la fuerza, los había agredido a ambos y había violado y matado a Elise. Y después cobró $70,000 del seguro de vida. Su intención era ganar el caso de agresión sexual a su esposa. Estuvo a punto, sí. Pero al final dejó demasiadas pistas. Fue fácil darse cuenta de que Eddie McDessie mentía sobre lo ocurrido y sobre cómo se había desarrollado todo en la habitación. Nos dijo, pasó esto, esto y esto, pero las pruebas científicas contradecían casi todas las declaraciones de Eddie. Cuando llegó el momento de arrestar a Eddie McDessie, se había fugado a Rusia. El problema es que ha conseguido la ciudadanía rusa y no hay ningún tratado con ese país que permita extraditarlo, así que no podemos sacarlo de allí. Eddie McDessie estuvo fugado casi una década. El periodista Mike Mather decidió seguirle la pista a pesar de que todo el mundo le decía que era inútil. El departamento de policía, los agentes de Virginia Beach y la embajada me dijeron: estás perdiendo el tiempo, no volverá jamás. Decidí seguir mi instinto, le envié un correo electrónico y accedió a quedar conmigo en Moscú. Al parecer, Mike Mather pilló a McDessie en el momento más propicio. Dejó muy claro que no le gustaba vivir en Rusia.
No sé cómo explicarlo. Me quitaron mi dinero, me pegaron, me metieron en la cárcel porque pensaron que era un espía americano y no tenía la documentación necesaria para demostrar que soy de Estados Unidos. Makdessi decidió regresar a los Estados Unidos y enfrentarse a la justicia porque aún creía que el vídeo con las declaraciones de Elise le ayudarían a conseguir el beneficio de la duda ante el juez y ser absuelto. Quiero hacerlo porque sé que puedo demostrar mi inocencia. Creo que el pueblo americano debe saber lo que me ha pasado, lo que nos ha pasado a Elise y a mí. 14 años después del doble homicidio, Eddie Makdessi compareció ante los tribunales. Las pruebas científicas eran irrefutables. El jurado declara al acusado culpable del asesinato en primer grado de Quincy Brown. Ross explicó con contundencia por qué las manchas de sangre contradecían la versión de Eddie, como la forma de estas demostraba que el acusado había mentido a la policía. Partió de un escenario absolutamente caótico y totalmente inexplicable, y logró que todas las piezas encajaran a la perfección. A Makdessi le imputaron 2 casos de homicidio en primer grado y lo condenaron a 2 penas de cadena perpetua. No fue lo que ella dijo, sino lo que él hizo. Hubo 2 muertos. Siempre desconfié de Eddie. En ningún momento dudé de que fuera capaz de haber hecho algo así. En ningún momento. Sin las pruebas científicas, sin Ross Gardner y las manchas de sangre, sin el exhaustivo análisis del escenario del crimen, no habríamos podido demostrar que Eddie mentía. Solo teníamos el escenario del crimen y su testimonio. Y él tenía una buena historia.